El SBD Dauntless fue un pequeño avión de ataque naval que, pese a su apariencia sencilla, tuvo uno de los efectos más trascendentales en la Segunda Guerra Mundial, pasando a la historia como uno de los aviones embarcados más importantes del mundo. Bienvenidos a Hangar 10, mi nombre es Emanuel. Acompáñenme en este video a descubrir la fascinante historia operacional del SBD Dauntless. Si todavía no estás suscrito, hacelo ahora para enterarte cuando se estrenen nuevos videos. A finales de la década del 30, en Estados Unidos se estaba trabajando en el desarrollo de un avión embarcado que pudiera cumplir las funciones de ataque y reconocimiento para reemplazar a los viejos modelos que ya se estaban quedando obsoletos. El desarrollo del SBD, llevado adelante por la compañía Douglas, voló por primera vez en mayo de 1940, momento en el que se estaba librando la batalla de Francia. Tras la caída de esta, quedó en evidencia el importante papel que jugó el bombardero en picado Ju-87 Stuka, por lo que se enfatizó en la importancia de que la Armada contara con un bombardero en picado. Los primeros modelos comenzaron a entregarse a la Marina y al Cuerpo de Marines hacia finales de 1940. Estas primeras versiones eran la 1 y la 2, que no llevaban depósitos de combustible autosellantes. La primera versión importante llegó a principios del 41, la 3, la cual ya contaba con depósitos de combustible autosellantes. Poseía una envergadura de 12,7 metros y una longitud de 10,1. Contaba con una tripulación de 2 miembros, el piloto y el operador de radio artillero. Venía propulsado por un motor Wright R1820-52 de unos 1000 HP, lo que llevaba al avión a alcanzar una velocidad máxima de 402 km por hora. Contaba con un rango operativo de 2.542 km configurado como avión de reconocimiento y de 2.164 configurado como bombardero en picado. Poseía un techo de servicio de 8.260 metros. Venía armado con 2 ametralladoras de 12,7 milímetros montadas en el morro del avión y otras 2 ametralladoras de 7,92 en la parte trasera con fines defensivos. En cuanto al armamento ofensivo, poseía 3 anclajes para bombas, uno bajo cada ala y uno en el centro del fuselaje. En el caso de la bomba central, como los bombarderos en picado sueltan sus bombas en ángulos muy pronunciados, contaba con un sistema que al soltar la bomba la alejaba del radio de giro de la hélice, para que no golpeara contra estas. Se le dio la designación de SBD por Scout Bomber Douglas. Si el video te está gustando, déjame tu like, así me ayudas con el crecimiento del canal. Ataque a Pearl Harbor. Para el momento en el que los japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, los SBD ya se encontraban en servicio en los portaaviones estadounidenses. Siempre se menciona que fue un error japonés el atacar el puerto sin los portaaviones. Más adelante veremos el porqué, pero en esas mismas fechas, el portaaviones USS Enterprise se encontraba aproximándose a unos 160 kilómetros de camino a Pearl Harbor. Esa misma mañana, el portaaviones estadounidense lanzó algunos SBD en una misión rutinaria de patrulla. Al aproximarse a la isla y ver humo de las explosiones, los tripulantes no entendían bien lo que estaba sucediendo. De repente, un avión se colocó detrás de uno de ellos. Cuando creyeron que se trataba de un avión del ejército que les estaba jugando una broma, el misterioso avión, que en realidad era un Zero, abrió fuego contra ellos. Este fue el bautismo de fuego para los SBD. Se perdieron 6 SBD ese día, 5 a manos de los japoneses y 1 a causa de la apavorada artillería antiaérea estadounidense que disparaba a cuanto avión veía en el cielo. Según el punto de vista japonés, una vez aniquilada la principal fuerza naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, se sintieron con la suficiente seguridad para invadir numerosas islas y territorios a lo largo y ancho del Pacífico y el sudeste asiático, ya que no existía otra flota capaz de detenerlos. El hecho de no haber hundido los portaaviones no preocupó a muchos miembros del alto mando japonés, puesto que hasta ese momento se creía que la principal fuerza de ataque de una armada eran sus acorazados y veían a los portaaviones como un arma de apoyo o secundaria. Después de todo, hasta ese momento nunca se habían utilizado en un conflicto de grandes dimensiones. Sin embargo, algunos más visionarios como el almirante Yamamoto sí lo percibieron con claridad. Batalla del Mar del Coral. En esta frenética expansión por el Pacífico, una de las intenciones japonesas
era hacerse con el control de la isla de Nueva Guinea para lanzar desde allí un ataque contra Australia. Pero la guarnición australiana de Port Moresby les estaba trayendo muchos retrasos, por lo que se envió una flota que incluía los portaaviones Shokaku, Suikaku y el portaaviones ligero Yoho, para prestar apoyo a las tropas que ya luchaban en tierra. Pero gracias a que los estadounidenses habían logrado descifrar el código naval japonés, habían enviado a la zona una flota que incluía a los portaaviones USS Lexington y USS Yorktown. El 7 de mayo de 1942, los estadounidenses localizaron la flota japonesa y lanzaron un ataque con sus aviones TBD Devastator y SBD Dauntless contra el portaaviones ligero Yoho, hundiéndolo. Al día siguiente, ambas flotas lanzaron aviones de reconocimiento para encontrar al adversario, lo cual consiguieron hacer casi en simultáneo. Un grupo de reconocimiento de SBD fue interceptado por los Zeros japoneses. Las acciones del piloto Stanley Vestasa fueron destacadas, al haberse enfrentado solo contra 3 Zeros, a los cuales consiguió derribar pese a que su bombardero no había sido diseñado para el combate aéreo tipo dogfight. Al lanzar cada grupo naval sus respectivos ataques, los SBD consiguieron dañar gravemente a la cubierta del portaaviones Shokaku, el cual tuvo que retirarse de la batalla sin poder recoger a sus aviones. Por el lado japonés, el ataque perpetrado con mejores torpederos y más experiencia asestaron duros golpes al USS Lexington, que provocaron un incendio y fuertes explosiones, obligando a sus tripulantes a hundirlo, mientras que dañaron al USS Yorktown, el cual tuvo que retirarse a Pearl Harbor para ser reparado. Esta fue la primera batalla de portaaviones de la historia, y la primera en la que las flotas se atacaron sin poder verse. El saldo fue de un portaaviones japonés hundido y otro dañado. Por el lado estadounidense también tenían un portaaviones hundido y otro dañado. Si bien en la batalla podríamos atribuirle la victoria a los japoneses, ya que destruyeron uno de los portaaviones más grandes de Estados Unidos contra la pérdida de un portaaviones ligero, se considera que fue una victoria estratégica estadounidense, debido a que los japoneses tuvieron que retirarse y no pudieron concretar la invasión de Port Moresby. Además, esta batalla puso de manifiesto la importancia de los portaaviones. A partir de ese momento, las escuadrillas se constituirían alrededor de los portaaviones y ya no de los acorazados. Los estadounidenses cambiarían las escarapelas de sus aviones, dejando de llevar el círculo rojo pintado en el centro de la estrella para evitar cualquier tipo de confusión con los aviones japoneses. Batalla de Midway. El mando japonés había tomado conciencia de la importancia de hundir a los portaaviones estadounidenses, por lo que planificaron una misión para atraerlos a una trampa y así poder emboscarlos. El plan japonés consistía en invadir algunas de las islas aleutianas para fingir un intento de invasión de Alaska, para que los dos portaaviones estadounidenses restantes, el USS Enterprise y el USS Hornet, se dirigieran hacia allí. Recordemos que el USS Yorktown estaba en puerto reparando los daños de la batalla anterior. Aprovechando que el camino quedaría despejado, los japoneses lanzarían un ataque con 4 portaaviones a la isla de Midway, invadiéndola. Para cuando los estadounidenses vinieran con sus 2 portaaviones a recuperarlas, habría 4 portaaviones japoneses esperándolos. Pero los japoneses no contaban con que los estadounidenses estaban al tanto de sus planes, quienes apresuraron los trabajos de reparación del Yorktown, dejándolo listo para la batalla de Midway. Cuando los japoneses llegaron a las inmediaciones de las islas para lanzar su ofensiva el 4 de junio de 1942, los 3 portaaviones estadounidenses eran quienes los estaban esperando a ellos, además de una dotación bien armada en los aeródromos de la propia isla. Los estadounidenses, con poca experiencia en ataques coordinados entre varios portaaviones, lanzaron primero una oleada de torpederos Devastator, que fueron interceptados por los Zeros que protegían a la flota, por lo que ninguno de ellos logró hacer blanco y la gran mayoría fueron derribados. Mientras tanto, los SBD que habían salido más tarde llegaron al campo de batalla, y como los Zeros se encontraban al nivel del mar debido al enfrentamiento contra los TBD, los bombarderos en picado que volaban a 6.000 metros tuvieron el camino despejado para atacar a los portaaviones. Los SBD lograron asestar durísimos golpes a 3 de los 4 portaaviones, en un lapso de menos de 6 minutos. Estos daños provocaron el posterior hundimiento de los buques. El portaaviones japonés restante lanzó un ataque contra los estadounidenses dañando al Yorktown, pero una segunda flota de SBD logró dar cuenta del último portaaviones japonés. Por el lado estadounidense,
El maltrecho Yorktown fue torpedeado por un submarino japonés y terminó hundiéndose. El saldo de la batalla fue la pérdida de un portaaviones estadounidense contra 4 japoneses, además de la pérdida de todos los aviones embarcados y muchos pilotos experimentados. Esta batalla marcó un punto de inflexión fundamental en el Pacífico, cambiando las tornas de la guerra. Ahora los japoneses, sin estos 4 portaaviones, ya no poseían la superioridad de la que habían gozado al inicio de la guerra, y los norteamericanos pasaron a la ofensiva. Sin lugar a dudas, el SBD fue el gran protagonista de la batalla, y se ganó el apodo de Slowly but Deadly, que significa lento pero mortal. Guadalcanal y Batalla de Santa Cruz. En julio, los estadounidenses descubrieron que los japoneses estaban construyendo un aeródromo en la isla de Guadalcanal, lo cual amenazaba seriamente las rutas de suministros entre Estados Unidos y Australia, por lo que se decidieron a invadirla. Los portaaviones USS Enterprise y USS Hornet apoyaron el desembarco de los Marines el 7 de agosto, quienes pronto tomaron el aeródromo sin terminar. Los japoneses contraatacaron con sus acorazados, obligando a los portaaviones a retirarse de la zona, dejando a los marines en Guadalcanal sin suministro ni cobertura aérea. Gracias a un gran esfuerzo, los marines lograron acabar el aeródromo y los aviones del ejército y de la marina comenzaron a llegar a la isla, componiendo la famosa Cactus Air Force. Entre ellos había P-39, F-4F Wildcat y bombarderos SBD. Los japoneses, dispuestos a recuperar las islas, enviaron portaaviones y acorazados, junto con barcos de transportes de tropas. Los SBD con base en Guadalcanal lograron hundir uno de los transportes de tropas y un destructor, lo que ayudó a que los japoneses tomaran la decisión de abortar sus planes. Durante el mes de octubre, los japoneses enviaron una gran flota para apoyar a las tropas del ejército que habían quedado luchando en la isla. La respuesta estadounidense fue enviar 2 portaaviones, el Enterprise y el Hornet, los cuales se enfrentaron en la conocida como Batalla de Santa Cruz contra 4 portaaviones japoneses. Los SBD lograron colocar 3 bombas en el portaaviones Shokaku, dañándolo gravemente. Además, dañaron otros 2 portaaviones nipones. Por su parte, los japoneses lograron impactos de bombas y torpedos contra el Hornet, que se hundió más tarde, y dejaron gravemente dañado al Enterprise. Ambas flotas se retiraron bastante maltrechas. A los norteamericanos ahora solo les quedaba un portaaviones en la zona. Sin embargo, los japoneses no volvieron a realizar ataques con grandes fuerzas. La Fuerza Aérea Cactus continuó apoyando a las tropas que luchaban en tierra contra los japoneses, hasta que finalmente fueron evacuados en febrero de 1943. Desembarcos en el norte de África y acciones en el Atlántico. Casi en paralelo con los acontecimientos mencionados en Guadalcanal, los anglo-estadounidenses planearon la invasión del norte de África. Dicha acción fue llamada Operación Torch, la cual contemplaba 3 desembarcos simultáneos en Marruecos y Argelia, que por aquel entonces estaba en manos de los franceses de Vichy, un estado títere de Alemania. La operación contó con el apoyo del portaaviones Ranger y otros 3 portaaviones de escolta. De los 4, solo el Ranger y 2 de escolta venían equipados con SBD. Los desembarcos comenzaron el 8 de noviembre de 1942 y los SBD tuvieron asignada la tarea de bombardear los navíos franceses en puerto, así como las armas antiaéreas. Esa mañana se dio un curioso caso en el que se enfrentaron 2 aviones Douglas. Por un lado, un SBD, contra un Douglas DB-7 francés, llamado A-20 Havoc por los estadounidenses. El combate finalizó sin resultados para ninguna de las 2 partes. El mayor enemigo de los SBD en el norte de África fueron las armas antiaéreas. Tan solo se registró un encuentro de un SBD con un caza francés, además del ya mencionado, pero el SBD se escondió en una nube y pudo librarse de sus perseguidores. Mientras que por su parte, los SBD atacaron buques, piezas de artillería, columnas de tanques en apoyo a la infantería y aeródromos con sus aviones perfectamente alineados. En este teatro, las escarapelas estadounidenses venían rodeadas de un círculo amarillo, para facilitar la distinción por parte de sus homólogos británicos que también llevaban sus escarapelas rodeadas con un círculo amarillo. Los SBD también realizaron ataque contra posiciones alemanas en los fiordos noruegos, así como patrullas antisubmarinas desde bases en tierra en el Caribe. Filipinas y el final de la guerra.
De vuelta en el Pacífico, la Armada estadounidense ahora contaba con nuevos y mejores portaaviones. Trazó un plan llamado el Salto de isla en isla, en el cual implicaba ir tomando posiciones avanzadas japonesas en islas a lo largo y ancho del Pacífico, con la intención de aproximarse a las islas principales de Japón para poder bombardearlas. Para mayo de 1943 llegó a la línea del frente la nueva versión del SBD, la 5, la cual venía propulsado por el motor Wright R1820-60 de 1200 HP, que lo propulsaba hasta una velocidad máxima de 410 km por hora. Para mediados del 43, los estadounidenses cambiaron las escarapelas, que pasaron a incluir dos franjas blancas a sus lados, además de que venían enmarcadas en un contorno rojo, pero debido a que el color rojo podía prestar confusión con el Inumaru japonés, fue nuevamente modificada al mes siguiente, eliminando este detalle. Para finales del 43, comenzó a entrar en servicio el bombardero SB-2C Helldiver, que comenzó a sustituir progresivamente a los SBD de los portaaviones. Para junio de 1944, los estadounidenses planearon la invasión de las Islas Marianas en la Operación Forager. Para ese entonces, solo quedaban las últimas dos unidades equipadas con SBD. Durante la batalla, los Hellcat consiguieron la superioridad aérea. Los japoneses, que no podían permitir que los B-29 operaran desde las Islas Marianas, enviaron una inmensa flota para intentar desbaratar el ataque estadounidense. Esta fue la batalla de portaaviones más grande de todos los tiempos. Los Hellcat prácticamente aniquilaron a la aviación naval embarcada, por eso se lo recuerda como el tiro al pato de las Marianas. Los estadounidenses lanzaron un contraataque contra la flota japonesa, pero debido a la enorme distancia, los aviones volverían de noche. Luego de atacar la flota japonesa durante la puesta de sol, los aviones estadounidenses que incluían Hellcat, Avenger, Helldiver y SBD emprendieron el regreso a sus portaaviones. Debido a la enorme distancia, contaban con el combustible justo, por lo que debieron volar a velocidad crucero. Los lentos SBD se quedaron rezagados al no poder volar a la misma velocidad que sus compañeros. Al acercarse a la flota con el combustible justo, pudieron localizarla gracias a que todos los buques tenían encendidas sus luces. Esto a su vez le dificultó a los pilotos poder identificar los portaaviones de otros buques. Para cuando los estadounidenses desembarcaron en las Islas Filipinas, los SBD ya habían sido sustituidos en los portaaviones, pero continuarían operativos con el cuerpo de marines operando desde las bases en tierra. Para 1945, los Helldiver estaban sustituyendo progresivamente a los SBD de los marines que continuaban operando en las Islas Filipinas. Para cuando fueron reemplazadas las últimas unidades del SBD, los japoneses firmaron la rendición. Por lo que el SBD participó desde el primero hasta el último día de la guerra en el Pacífico. SBD para el ejército y otras fuerzas aéreas. El ejército de Estados Unidos también se mostró interesado en el SBD, para lo cual se desarrolló una versión sin gancho de parada para el ejército, la cual fue llamada A-24 Banshee. Esta versión fue desplegada en algunas de las islas del Pacífico en el momento de la expansión japonesa entre 1941 y 1942. El ejército no estaba contento con el rendimiento del aparato en condiciones adversas, sin embargo, continuó operándolo en el Pacífico y las islas Aleutianas en Alaska. Quienes también utilizaron el A-24 Banshee fueron las fuerzas de la Francia Libre, tras entrenarse con ellos en Marruecos y Siria. En agosto de 1944, los estadounidenses realizaron un desembarco en el sur de Francia. Los A-24 fueron desplegados allí para apoyar la liberación de su país. Por su parte, el arma aérea de la Armada francesa recibió SBD, que después de la guerra fueron empleados en los portaaviones franceses. Otro operador de los SBD fue Nueva Zelanda, quien los empleó en el Pacífico contra los japoneses. El SBD fue sin lugar a dudas uno de los aviones más icónicos de la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo como ninguna otra aeronave embarcada a dar vuelta a las tornas de la batalla. Espero que hayan disfrutado de la historia del SBD. Si fue así, no olvides dejarme tu like y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta un próximo video!